Bienvenidos todos. La lección de hoy va a versar sobre los valores democráticos. Ya anteriormente definimos la democracia y vimos los grados de participación de los ciudadanos dentro de lo que sería un régimen democrático. Vimos lo que fue la democracia directa, la democracia representativa, que es en la que vivimos actualmente, y la democracia participativa, que vendría siendo como la evolución o el futuro de la democracia. Ahora, lo que vamos a ver son los valores democráticos o los valores de la democracia. Cuando doy la clase de manera presencial, siempre le pido a los compañeros que están en la clase que me mencionen 2 o 3 personas de las que consideran ellos que son los más amables, los que son los que le caen bien a todos, y pues toman 1 o 2 compañeros y les pregunto qué valores ven en esas personas que ellos me acaban de señalar. Y generalmente los valores son que son precisamente amables, honestos, que pueden ser buenos compañeros, otros dicen que son amigables, algunos dicen ahí que son alegres. Es decir, me dan una serie de valores que en general podemos verlos que son o que los convierten en personas que son bien recibidas por todos los que los acompañan en el grupo. Bueno, siempre hago ese ejercicio para que vayamos identificando lo que es un valor. El valor es algo que no podemos tocar. El valor es algo que logramos percibir de una persona, pero no puede ser tocado. Es decir, la honestidad no la tocamos, la honestidad la percibimos. Sin embargo, la honestidad, la alegría, ¿qué será? La disciplina, la responsabilidad, que son varios valores, cuando se juntan en una persona, hacen que esa persona precisamente sea un buen ciudadano, un buen hijo, un buen padre, etc. Y generalmente lo que nos despierta a nosotros es confianza, admiración, respeto, etc. Bueno, entonces, eso hace a una persona con el nombre y apellido que ustedes quieran, ¿no? O sea, todos los valores que lo van formando, y hace que socialmente sea reconocido, sea respetado, sea admirado por los demás. Bueno, la democracia también tiene valores. Estos valores son necesarios para que como tal la democracia pueda funcionar, pueda tener como si fuera un reloj, pueda darnos constantemente la hora. En este caso, para que la democracia funcione en el día a día, tiene que estar sustentada sobre algunos valores. Es decir, si fuera una pirámide sería la base, ¿no? Son esos valores los que le van a dar el sustento para que la democracia se pueda echar a andar dentro de lo que sería un estado. Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación son cuáles son los valores de la democracia. Comienza aquí diciendo el texto, después de donde decía democracia participativa, dice los valores democráticos. Para que el gobierno democrático sea un buen gobierno, solo podrá hacerlo si realiza ciertos valores. Tales valores deben abarcar tanto los resultados de la gestión gubernamental como los presupuestos en los cuales ésta se sustenta. Es decir, estos valores de la democracia deben existir antes de que el gobierno comience a trabajar y, por supuesto, en el resultado de su trabajo. Si pensamos en temas de libertad, está más abajo cuáles son los valores, pero voy a tomar como ejemplo la libertad. Tiene que existir libertad antes de que se forme gobierno, es decir, libertad para formar el gobierno, y eso lo tenemos los ciudadanos en el momento que vamos a ir a votar, pero también tiene que haber un resultado de libertad, es decir, lo que va a hacer el gobernante en beneficio del pueblo tiene que estar sustentado en la libertad, pero también tiene que dar como respuesta o como resultado el que nosotros sigamos viviendo en un régimen libre. Y para eso ellos necesitan también utilizar la libertad de ejecutar lo que el pueblo les confirió en el momento en que les dio el cargo a través de una votación. Entonces, la libertad, que es uno de los valores, no es el único, pero es uno de los valores democráticos, tiene que estar antes, durante y el resultado también de las acciones del gobierno. Bueno, más adelante explicaremos a fondo el tema de la libertad. Continúo. Además, los presupuestos que hacen posible la democracia deben ser mantenidos en operación para garantizar su buen funcionamiento. Es decir, estos valores deben estar siempre. Para que funcione bien un estado, para que funcione bien un país, tiene que estar sustentado en los valores, pero estos valores no pueden desaparecer, tiene que estar todo el tiempo, antes, durante, después, lo que les comentaba.
los principales valores que dan origen a la democracia y que deben ser custodiados por ella, es decir, custodiados tiene que decir que tienen que ser cuidados. Estos valores son los que sustentan a la democracia, por lo tanto la tenemos que cuidar. Así como un individuo, si está teniendo buenos resultados por ser honesto, por ser responsable, por ser disciplinado, pues si quiere seguir teniendo esos buenos resultados, tendrá que seguir cuidando el ser disciplinado, el ser honesto, el ser responsable. Igual, en el caso de la democracia, que es un tema de todos los ciudadanos, pues tenemos que procurar nosotros, los ciudadanos de un estado, que se cuiden esos valores, ¿sale? Entonces, lo que viene a continuación es un listado de los valores. Entonces, son libertad, igualdad, legalidad, tolerancia, pluralismo. Comenzamos con libertad. Libertad es la posibilidad de desenvolver sin trabas las facultades humanas, es decir, que las personas pueden hacer lo que les plazca, siempre que no perjudiquen a otros. Y los perjuicios se evitan mediante prohibiciones legalmente establecidas que surjan de la voluntad popular representada por los legisladores electos libremente. Bueno, es un solo párrafo, pero hay demasiada información. Todos tenemos la percepción de libertad, es decir, todos sabemos cómo funciona la libertad. Pero aquí vamos a ver ya, sustentándolo en la ciencia política, temas que implican una mayor profundidad en el esquema y en el desarrollo de lo que es este valor, que es la libertad dentro de una democracia. Para empezar, yo quiero que subrayen esta parte que está en la segunda línea, que dice que las personas puedan hacer lo que les plazca. Esta palabra es fuerte, es decir, lo que te dé la gana. Esa es la libertad, que tú puedas hacer lo que tú quieras, pero con un límite, que no perjudiques a otros. Siempre nos han comentado aquello de que la libertad tuya termina donde comienza la de un tercero, la de otra persona. Bueno, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Es decir, esa es la libertad. Haz lo que tú quieras, pero no perjudiques a otros, no perjudiques a un tercero. Entonces, la palabra es fuerte, o la frase es fuerte, haz lo que quieras, haz lo que se te antoje, haz lo que se te plazca, pero sin perjudicar a un tercero. Ese es el límite, ¿no? Ahora, los perjuicios, es decir, ¿cómo voy a identificar qué puede dañar a un tercero? Porque al final de cuentas ese sería un tema subjetivo, ¿no? Lo que para alguien puede ser dañino, para otro no. Entonces dice, bueno, si estamos en un esquema democrático, tengo que establecer qué es o cuáles son los daños que sí podrían perjudicar a alguien, para que entonces el que quiera hacer lo que guste o lo que le plazca, sepa dónde están las limitaciones, sepa cuáles son las prohibiciones que él o ella no puede realizar. Y nos dice acá que estos perjuicios se evitan mediante prohibiciones legalmente establecidas, es decir, tiene que haber un listado de las cosas que no se pueden hacer para que fuera de esas pues, tú hagas todo lo que quieras, ¿no? ¿Y de dónde van a surgir esta lista de prohibiciones? Como dice acá, surgen de la voluntad popular representada a través de los legisladores. En pocas palabras, ¿cuáles son las prohibiciones? ¿Dónde están las prohibiciones? Las prohibiciones las tienen que hacer los diputados y los senadores, que son las personas que nosotros decidimos a través de una votación que se conviertan en las personas que van a tomar decisiones y van a redactar las leyes, y ahí se va a ver, digamos, esa toma de decisiones, van a redactar las leyes que nos van a dar un orden social para una sana convivencia. Entonces, al hacerlos ellos de forma indirecta, lo estamos haciendo nosotros, porque nosotros los colocamos ahí. Entonces, ellos nos dan una serie de prohibiciones de lo que no podemos hacer. ¿Dónde podemos encontrar prohibiciones? Por ejemplo, y el más obvio es pues el código penal. Ahí vamos a ver un catálogo de acciones que el ser humano no debe realizar en el Estado mexicano, precisamente porque daña a alguien más, daña a terceros. Entonces, veo ahí cuáles son las acciones que están enlistadas. Obviamente se le da un nombre a cada delito, es decir, le damos incluso el nombre de delito. Y digo, bueno, no puedo robar, no puedo matar, no puedo defraudar. Y ahí está, un listado de las cosas que yo no puedo hacer. Lo que no está ahí, debo entenderlo que sí lo puedo realizar, que lo tengo permitido. Entonces, ahí está aquella máxima, ¿no? De que todo lo que no está prohibido por la ley, lo tengo permitido.
Entonces, tengo que ir a ver esas prohibiciones, están en el Código Penal. Si algo fuera de lo que está ahí lo estoy realizando, significa que lo tengo permitido. Y vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo pues muy simplón, chusco si lo quieren, como lo quieran ver, pero démonos cuenta que todos de manera individual podemos en nuestro cuarto, en nuestra habitación de nuestra casa, cerrar la puerta y estar desnudos. Y ahí no estamos dañando a nadie. Es decir, esa es una acción que está permitida para cualquier persona. Digo, en algún momento te tienes que cambiar, en algún momento te tienes que bañar y obviamente debes de quitarte la ropa para poder bañarte o cambiarte. Pero si esa misma acción se realiza en la calle, entonces sí vendrá una sanción. Estás faltando precisamente a reglas de conducta que ya están establecidas en diferentes codificaciones y donde tú ya vas a tener una sanción. Entonces, la misma acción realizada en diferentes lugares, que implica la desnudez, el desnudarte, va a ser sancionado en un lugar y en otro no. En uno va a estar permitido, que es en la privacidad de tu cuarto, de tu habitación o de tu baño, y en la otra no, si lo haces en la vía pública, si lo haces en la calle. Entonces, la libertad es precisamente eso, que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, lo que nos plazca, lo que nos dé la gana, siempre que no violentemos a terceros. ¿Y cómo saber si lo estoy o no violentando? Bueno, tienen que haber una lista de prohibiciones y esa lista de prohibiciones las realizan a nombre de toda la ciudadanía, los legisladores, las establecen en codificaciones y nosotros debemos respetarla. Entonces, la libertad es uno de los valores, quizá el fundamental, para que nosotros nos podamos desenvolver y desarrollar abiertamente en una sociedad, pero con el límite que implica no dañar a terceros. La libertad pues está sustentada, recuerden que es una libertad también de expresión, que yo pueda hablar, que yo pueda decir lo que yo quiera, pero que cuando yo hable no dañe a terceros. Es decir, sabemos que en el periodismo los periodistas como trabajo precisamente tienen que investigar sobre diferentes asuntos de la sociedad y tienen que dar una nota en el producto de lo que es su investigación, pero sustentado en la verdad, y esa es la parte fundamental. No puedes fundamentar en mentiras algo porque entonces estás afectando a una persona. Entonces la libertad de expresión también va a tener un límite, ¿no? Que tú hables con la verdad, aún para los comunicadores más famosos que podamos tener en el país o en el mundo, ¿no? Entonces, repito, la libertad es algo simple, nosotros la vivimos, pero también tiene límites. Ahora, yo quiero que reflexionemos en algo. Cuando hablamos de la libertad, al momento que la tenemos, generalmente en su mayoría no la valoramos. Y esa es la parte reflexiva que quiero que tengamos de cada uno de los valores que estamos viendo aquí. Nosotros, como abogados o futuros abogados, en su momento visitamos alguna cárcel y ahí nos damos cuenta de lo que implica el valor precisamente de la libertad. En estas visitas ustedes pueden percibir realmente lo que implica el valor de la libertad. Nosotros podemos caminar, nosotros podemos decidir si compramos en una tienda o en otra. En su momento puedes ir al cine o no. Al final de cuentas ese es un ejercicio de la libertad. Las personas que están recluidas en un cerezo, solamente cuando nosotros nos vamos dando cuenta en esas visitas que no pueden salir de un espacio determinado, que tampoco es demasiado grande, empiezas a ver cómo se comportan de manera distinta, cómo valoran también las visitas de personas que lleguen de fuera, precisamente porque en ese encierro pues solamente se ven con las personas que están ahí, a muchos ni siquiera los visitan la familia y se vuelve algo que perjudica mucho psicológicamente al ser humano, esa falta de libertad. Por supuesto, es consecuencia de un delito, ¿no? Pero al final del día quiero que valoremos lo que es la libertad, familia. Entonces, la libertad es de estas cosas, es este valor que generalmente lo valoramos más cuando no lo tenemos. Y la reflexión y la invitación que hago para ustedes es que valoremos muy bien, o que valoremos mucho lo que es nuestra propia libertad. Ahorita con este tema de la pandemia implica
que las personas han estado o hemos estado pasando mucho tiempo en casa. Bueno, y empieza a haber factores psicológicos de este encierro voluntario en casa que afecta mucho la conducta del ser humano. Bueno, realmente nosotros no estamos limitados a no salir de la casa. No lo debemos hacer por un tema de salud, pero lo podríamos y mucha gente lo hace. Pensemos realmente en el que no lo puede hacer, en el que está precisamente encerrado en una cárcel, y entonces vamos a darnos cuenta lo importante que es la libertad, valorar la libertad, y sobre todo, y esta es la reflexión a la que yo quería llegar, estudiemos bien nuestra carrera, porque en algún momento, en nuestro ejercicio profesional, si nos llegamos a dedicar al litigio, o si estamos dentro de lo que es la parte de la procuración de justicia, o dentro de lo que es el aparato judicial, va a estar en nuestras manos y en el ejercicio de nuestra profesión el que podamos conservar la libertad de alguna persona, o si nosotros a través de nuestro trabajo no lo realizamos bien, no lo realizamos con profesionalismo, entonces será un cargo para nosotros y un cargo de conciencia sobre todo muy fuerte, que pueda estar una persona, y lo más grave es cuando la persona pueda ser inocente, una persona inocente privada de su libertad porque no te desempeñaste bien como profesional del derecho. Entonces aquí lo importante, y esa es la reflexión que quiero que hagamos, digo, aunque estemos avanzando relativamente poco solamente con el valor de la libertad, es un valor que está muy vinculado a nuestra carrera, precisamente por el ejercicio profesional que corresponde a los abogados. En nuestras manos, y por eso, si ustedes recuerdan, cuando estuvieron en primer cuatrimestre, yo entré y les dije, bueno, les comenté lo que algún maestro de Derecho Penal me comentó a mí en la materia cuando fui estudiante, que me decía, cuando un médico falla, ¿qué es lo más grave? Un muerto. Cuando el abogado falla en el ejercicio de su profesión, lo que tienes es un muerto en vida dentro de la cárcel. Porque cuando empiezas a ver el rostro de esa persona, cuando miras los ojos, ves precisamente la falta de la libertad y cómo se puede distorsionar precisamente el mismo ser humano por la falta de libertad. Por supuesto que muchas personas, a raíz de esta falta de libertad, han reconstruido, y por eso es un centro de readaptación social, ¿no? Han reconstruido su vida y han mejorado y han salido como personas nuevas, es decir, personas que ya buscan ser mejores dentro de la sociedad, eso por supuesto. Sin embargo, estar privado de la libertad es algo muy fuerte, ¿no? Y por eso yo les hago la invitación a que valoremos mucho precisamente esto, lo que implica la libertad dentro de una democracia. Todos podemos opinar, todos podemos hacer lo que nosotros queramos sin que dañemos a terceros. Y concluyo el tema de la libertad con lo siguiente. Hoy en día todos tenemos acceso a las redes sociales y a través de una red social nosotros podemos escribir y opinar. Ya vimos el tema de opinión pública y opinión del público. Bueno, aquí lo grave y sobre todo lo que debemos analizar y ser responsables, y cuando digo ser responsables es de manera individual, pero también tratar de que nuestro entorno son las personas que viven o están cerca de nosotros, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros hermanos, asimilen también esta responsabilidad. ¿De qué? De lo que uno puede escribir en una red social, de lo que uno puede decir en una red social, porque al final del día creemos que estamos en el anonimato y decimos, bueno, lo escribo, es una opinión más, o están escribiendo todos mal de algo, de alguien, pues yo también me anexo y le pongo también. Miren, por supuesto que las redes sociales, al estar todavía poco reguladas, permiten mucho de este tipo de situaciones. Sin embargo, no significa que estén bien. Cuando ustedes vieron en la introducción al estudio del derecho las normas, recuerden que también había normas morales, independientemente del derecho positivo. Y tenemos que analizar precisamente si es válido, si se vale que nosotros moralmente también dañemos a alguien a través de las redes sociales. Y no me refiero necesariamente a un político, ¿no? Dirán, bueno, el político sabe que su vida es pública y tendrá que aceptar las críticas. Sí, pero unas cosas son las críticas y otra cosa es cuando empiezas a injuriar, cuando empiezas a literalmente acabar con una persona, independientemente que tenga un cargo público,
con, pues muchas veces un resentimiento social, ¿no? Que estás buscando culpables de algo y sin tener fundamento, simplemente empiezas a darle y a golpear y a lastimar y a dañar con palabras, etcétera. Por supuesto que ya hay algunos mecanismos para bloquear usuarios, etcétera, pero quiero que analicemos mucho esta parte. Si nosotros, como futuros abogados, somos los encargados de hacer las leyes que le pondrán orden social al mundo en donde vivimos, tenemos que ser los primeros en practicar este orden. Y este orden implica justicia. Y la justicia implica darle a cada uno lo que le corresponde. Por lo tanto, no podemos ser nosotros comparsa de las personas que dañan por dañar, que afectan, que mienten, etcétera. También dentro de las redes sociales, que hoy en día con el tema del confinamiento se usan demasiado. Ya se usaban bastante, pero hoy se usan más, derivado precisamente del distanciamiento social y el vínculo que nos hace estar más cerca precisamente pues son las redes. Entonces, ya va más allá de aquellos programas de chismes de televisión, no. Ya estamos en un aspecto en donde cada vez más las redes sociales deben tener una regulación. Muchos dicen, es que nos van o van a acabar con la libertad de expresión. No, al final de cuentas la libertad de expresión debe existir, pero debemos de tener mucho cuidado también que esa libertad de expresión no caiga o no rompa esos límites de dañar a terceras personas. Recuerden que a través de las redes sociales han habido muchos jóvenes, muchos estudiantes de secundaria y prepa que han terminado suicidándose porque comenzaron una bola de nieve en comentarios donde afectaban su persona, donde afectaban su honorabilidad, y llegó un momento en donde estos jóvenes, adolescentes, el problema para ellos en ese momento era tan grande que no sabían qué hacer o no sabían cómo resolverlo, que terminaron o optaron desafortunadamente por quitarse la vida. Creo que todos hemos visto en medios de comunicación casos como estos. Entonces, repito, es muy importante que cobremos conciencia del ejercicio de nuestra libertad. Y la libertad está en cada uno de los momentos de nuestro día y de nuestra vida. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes hagan buen uso de esa libertad que tenemos como ciudadanos dentro de una democracia. Repito, todos hoy en día tenemos un teléfono con el cual podemos opinar. Seamos responsables en lo que digamos, porque de esa manera construimos una mejor sociedad o la hundimos, desafortunadamente. Y la democracia, recuerden que es el mismo pueblo el que se gobierna. Entonces nosotros debemos de ser un buen pueblo para tener un buen gobierno y no ser todo lo contrario. Eso no significa que nos callemos cuando veamos una injusticia, cuando veamos mentiras. Por supuesto, ahí se puede opinar, pero ya hay un sustento. Pero opinar para afectar, opinar para dañar, cuando no tienes ningún sustento, nada más solamente a veces resentimientos sociales, enojo, eso no se vale. Eso no se vale. Entonces, el esquema de la libertad, repito, es un solo párrafo, es pequeñito acá, pero trasciende a todas las áreas donde nosotros vivimos. Siempre con límites, por supuesto, tienen que haber prohibiciones que implican en un sentido muy amplio no dañar a terceros. De ahí en fuera todo lo podemos hacer, pero implica también mucha responsabilidad. Entonces, la democracia está sustentada en valores, lo comentamos para concluir la lección del día de hoy. Está sustentada en valores. Estos valores hacen fuerte a una democracia, le dan vida a una democracia antes, durante y en los resultados del ejercicio gubernamental. Estos valores son la libertad, la igualdad, legalidad, tolerancia y pluralismo. El día de hoy me llevé bastante tiempo explicando el primero, pero es muy importante que lo entendamos bien. Pero sobre todo, más allá que lo entendamos bien, que lo vivamos bien, con responsabilidad. Si no, de nada sirve aprendernos, contestar de memoria una definición, si no entendemos y no reflexionamos en la manera en que debemos ejercer nuestra libertad como individuos y también esa libertad que nosotros tendremos en nuestras manos de manera, en el ejercicio de nuestra profesión, pues lo que tenemos que cuidar, entender lo que implicaría fallarle a una persona que es nuestro cliente por hacer mal nuestra profesión, el ejercicio de nuestra profesión, y que termine privado de la libertad en una cárcel precisamente porque nosotros fallamos. Esa persona perdería la libertad por una irresponsabilidad nuestra. Entonces, por lo mismo, pues, como les repito y se los dije desde el primer día que entraron a la escuela, tenemos que ser buenos estudiantes para poder ejercer bien nuestra profesión. Bueno, quedamos hasta ahí, jóvenes.
Cualquier duda, insisto, en el chat me lo pueden hacer llegar. Algunas personas me escriben preguntas. Yo le doy seguimiento a las vistas que le dan al video. Es decir, puedo ver cuántos están viendo el video. En su mayoría lo están viendo. Hay algunos que sé que están o esperan a veces hasta el fin de semana porque se cargan más. Pero yo los invito a que lo vean diario y sobre todo con texto al lado para ir aprendiendo mejor. Recuerden que para el aprendizaje se requiere también de una persona que tenga voluntad de aprender. Estemos en el salón o estemos en casa o en un ciber o donde quiera que estén teniendo contacto para poder bajar y ver un video, se requiere siempre de la voluntad de alguien para aprender, de tal suerte que tenemos que concentrarnos mucho precisamente en lo que estamos escuchando y apegándonos a lo que es el texto. Que pasen muy buen día.